¿Qué tal, amigos de Yucatán a Segundo? Gracias por estar de nueva cuenta en este programa que se llama Detrás de tu Albarrada, en el episodio número 45, señores. Y yo quiero agradecer de verdad a una persona que mis respetos para él, una gran persona, un gran ser humano, que es Mario Mesh, que es co-conductor de nuestro programa Detrás de tu Albarrada. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Ismael? Un saludo al auditorio de Detrás de tu Albarrada. Pues estamos bien, aquí ya sabes, a tambor batiente, cerrando el año 2022, un año de muchas emociones, de muchos ajustes, muchas situaciones en el ámbito político, y definitivamente pues acá estamos ya, como bien dijiste, más de un año en la emisión de este programa, y mandamos un saludo a todo el auditorio, todos los que nos ven, los que ahí en las redes sociales nos siguen. Les invitamos a que nos ayuden a difundir también entre sus conocidos, entre sus amigos, sus familiares, este programa que se llama Detrás de tu Albarrada. Oye, Mario, pues a mí me da gusto de verdad que pues estemos en la lucha a cada rato. Bueno, pero para no entrar más en detalles de las luchas, hemos visto que el gobierno federal ha estado en lucha completamente sobre la reforma electoral, que no pasó, pero dicen ellos que ganaron los opositores. ¿Qué piensas tú de esta situación que pasó? Cuéntanos. Fíjate que esa reforma electoral estaba generando una situación, pues, de que se hiciera historia, en el sentido de que pudieran ahorrarse más recursos en un ámbito de austeridad republicana. Finalmente, el discurso de los opositores era que se pretendía eliminar o desaparecer al INE. Incluso hubo varias marchas, 2 marchas aquí en la ciudad de Mérida, en la supuesta defensa del INE, donde salieron personas del bando conservador, personas incluso vinculadas a grupos económicos y políticos del pasado, del neoliberalismo, pero que realmente no tuvo más repercusión. Sin embargo, no se aprobó como originalmente estaba planteada la reforma electoral, que recordemos, el planteamiento original era que se redujera el número de diputados y de senadores, para que se ahorrara el recurso que se paga originalmente a ellos, entre otras cosas también que se pudiera hacer un ajuste para que las funciones de los soples fueran absorbidas. Los soples, ¿qué son? Son los organismos electorales de los estados. En este caso, en Yucatán tenemos el IEPAC, el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Yucatán. Y la idea, el planteamiento, la cuestión era que la reforma electoral generara que las funciones de estos organismos electorales estatales fueran absorbidas por el INE para reducir costos, que finalmente pues ya vimos que muchos personajes en el IEPAC, estamos hablando desde luego en tiempos recientes, hay uno que pues ahorita está por allá, varios coqueteando con ser militantes de partidos, cuando estuvieron en los institutos, en el Instituto Electoral, en el caso de Yucatán, y pues ocasionaron retrasos al avance de la democracia en el estado. Entonces, pues ahora se presentó una buena oportunidad para que se pudiera ajustar ese tema también en cuanto a la austeridad, que se redujera el presupuesto destinado, o desaparecieran prácticamente en este caso los institutos estatales, los llamados OPLES, para que sus funciones fueran integradas al Instituto Nacional Electoral. Ya se mencionó el tema de la reducción del número de senadores y de diputados federales, y también que pudiera haber un gran ahorro en el Instituto Nacional Electoral. Antes era un instituto que pues todavía tenía muchas más recursos a los que no se regulaba de manera adecuada, y la reforma electoral pretendía que hubiera un ajuste para que también sus gastos en ese sentido de austeridad republicana no fueran tantos, que ya no tuvieran tantos choferes, asesores, etcétera, los consejeros y consejeras del INE. Y sin embargo, los opositores se vanaglorian de que no pasó esa reforma, no hubo la mayoría, no se procesó por diversas circunstancias. Tal vez ahí los dirigentes de Morena Nacional
les faltó en un momento dado mayor capacidad de operación política. El caso es que no se aprobó la reforma, que es desde luego un retroceso que el PRI, PAN y demás partidos del bloque conservador o opositor o de Vamos por México, como se les quiera llamar, se vanaglorien, hagan énfasis en que fue un logro. Realmente no ha sido un logro lo que ellos han conseguido, sino un retroceso, porque se impidió a la sociedad que se avanzara en que hubiera más recursos para destinarlos a las mayorías, a la gente que más los necesita, que es lo que pide la gente. En general, la gente, la población pide que haya recursos, pero destinados a los sectores más necesitados, no a los asesores, jefes, más bien no a los asesores o choferes o burocracias excesivas que en este caso todavía tiene el Instituto Nacional Electoral, y varios de los institutos estatales han padecido de esa situación a lo largo de los años. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, desde luego desde hace tiempo ha sido uno de los organismos en donde se destinan más recursos, y en muchas ocasiones, como en años recientes, por ejemplo en el caso del PREP fallido en el estado, que fue un gasto muy fuerte que se hizo y que no dio los resultados que se esperaban. Los INSOI es un instituto que definitivamente necesita ajustar sus gastos a la baja para que pueda también de ahí extraerse un ahorro significativo en beneficio de la población. Esto fue lo que originalmente no se aprobó, pero en las leyes secundarias hubo algunos elementos que posibilitaron un cierto avance, reducir a 3.500 millones de pesos el gasto del INE, que de todas maneras es bastante dinero, el voto electrónico a los migrantes en el extranjero, que ya se va a facilitar, y que el Tribunal Electoral pueda tener un poquito, no ser tan incisivo, no ser tan digamos restrictivo en el tema de la anulación de las candidaturas. También se van a reducir de 300 a 264 las oficinas administrativas del INE, y todo lo que tenga que ver con duplicidad de funciones, es decir, aquellos elementos o oficinas que dupliquen funciones, que hagan una doble labor dentro del INE y estén generando un gasto, se van a eliminar. Eso es lo que se aprobó en el tema de las leyes secundarias, que no es lo que originalmente se planteaba, pero es un avance, y seguramente en el futuro los gobiernos de Morena, después del 2024, pudieran retomar esta reforma electoral para profundizarla más en beneficio de la población. Oye, Mario, está tremendo esto, ¿no? Pero aunque ellos sí creen que realmente vencieron a Andrés Manuel López Obrador, con el plan B que acabas de platicar, de dar en forma general lo que se acordó en las leyes secundarias, pues vemos que hay un avance significativo de más de 5,000 millones de pesos de ahorro, que si se hubiese dado la reforma electoral, este ahorro iba a ser, dice el presidente, de más de 15,000 millones destinados precisamente a la gente que más lo necesita. Déjame decirte algo, y quiero ponerlo en la pantalla, como también pusimos en la pantalla lo que estabas explicando. Déjame decirte que la oligarquía o los grupos de poder, como le llaman, se está haciendo tontos, por no decir ya me entendiste, porque saben muy bien que desde 1977 se empezó a reformar y se empezó a iniciar la ley de procedimientos electorales. No sé si te acordarás que en el tiempo de López Portillo, allá en 1976, sale López Portillo como candidato único. No había ningún candidato. Así es. Y en 1977 se hace una ley de procedimientos electorales que se llama LOPEP o algo así. Lope, algo así. Con doble P. Algo así. Creo que era Ley de Organismos y Procedimientos Electorales. Procedimientos electorales para incluir a organismos o instituciones partidarias en la vida pública del país. ¿Sí te acordarás? Bueno, déjame ponerlo, porque es muy importante para explicarle a la gente cómo esta gente
ha mentido, porque todas esas reformas que se han dado hasta el 2004, que fue la última reforma electoral que se dio, era para fortalecer siempre el sistema democrático. Tú te acordarás que en 1996, si no me equivoco, se creó el IFE, Instituto Federal Electoral, ¿ok? Hoy INE. Hoy INE, que en el 2004 se cambia al Instituto Nacional Electoral. Entonces, todos estaban diciendo, oye, va a desaparecer AMLO, el INE. No, estaba cambiando el nombre, metiéndole otros fortalecimientos al sistema democrático, pero como allá el grupo de poder iba a perder 200 diputados, que a lo mejor si no tiene jugada en su estado, a lo mejor era una diputación para ellos, y como ya no hay, pues les recortan su dinerito por allá, ¿no? Aparte, los magistrados, bueno, no sé si son magistrados, los 7 consejeros, los 11 son consejeros y consejeras. Fíjate, los estaban reduciendo a 7. Claro. No, pero ¿cómo va a ser eso? Muchos se iban a quedar sin su lanita. Entonces, todo eso, pues obviamente al grupo de poder le estaba afectando, Mario. Déjame, si me permites, claro, poderlo, sí, para que la gente tenga más elementos, porque es muy rápidamente. Ha habido una campaña negativa contra la reforma electoral. Es correcto. Entonces esta campaña ha sido desprestigiada completamente por el grupo opositor, que yo creo que, no sé si esta gente cree que somos ignorantes o que la gente más humilde o más necesitada no puede comprender, no sé qué tiene en su mente, pero lo que sí es claro y preciso, Mario, es que esta gente está, pero mira, decidida a romperle la cara a los más necesitados. Mira, los principales cambios del sistema electoral de 1977. Un año previo a José López Portillo, contendió como candidato del PRI a la presidencia de la República sin ningún opositor, como lo habíamos dicho antes. Así que un año después se expide la Ley de Organizaciones Públicas y Procesos Electorales, que se llama LOPEP, con doble P, lo que habías dicho. Sí, Lope. Ajá, que ingresó a fuerzas políticas no incluidas y a la vida institucional. Luego, en 1987, Mario, después de 10 años, ¿sí?, tras las elecciones de 1985, los partidos de oposición realizaron diversas impugnaciones, lo que derivó que se realizara una reforma para introducir una representación proporcional para integrar la Comisión Federal Electoral. Fíjate, todavía allá estás viendo tú que se está dando 10 años después, se da la reforma electoral de 1900, permíteme, ya se me borró acá la jugada, aquí está, de 1987. Luego en 1990, durante las elecciones de 1988, el Registro Nacional de Electores sufrió una caída de sistema, ¿te acordarás? Después de esto se realizaron reformas a la Constitución que permitieron la expedición, ahora sí entra el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, ¿te acuerdas de la COFIPE? Sí. Y se creó el IFE en 1990, no fue en el 96, como había dicho, error, fue en 1990 cuando se crea el Instituto Federal Electoral. En 1993 se reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el IFE pudiera validar elecciones, expedir constancias de ganadores y establecer topes de gastos de campaña. Es decir, hasta 1990 no tenía la capacidad de él para expedirte una constancia de ganador. ¿Entiendes? Ahora bien, en 1994 se aprueba una reforma electoral para instruir a 6 consejeros ciudadanos para que pasen a formar parte del IFE. Tuvo como impulsor principal el Acuerdo para la Paz, la Justicia y la Democracia, que había tomado los puntos de propuesta para el PRD, el PAN y el PRI. Te acordarás que el PRD, PAN y PRI se reunieron por puntos de paz, etcétera, etcétera, y allá llegaron a ese acuerdo.
En 1996, Ernesto Zedillo convocó a realizar la reforma para disipar sospechas que habían empañado los procesos electorales anteriores. Se modifica el artículo 41 de la Constitución y la COFIPE se elimina al director. Todavía en 1996 había el director del IFE y el secretario general, y se crea la presidencia y la secretaría ejecutiva. Ve cómo están los cambios, y escuche usted, están los cambios para fortalecimiento de nuestra democracia. Luego viene el 2007, Mario. Fíjate, de 1996 al 2007 hay 11 años, ¿no? Sí, 11 años. 96, 2007, son 11 años. 11 años. Tras las elecciones del 2006, en donde López Obrador perdió, oílo, por un margen de 0.5%, se generó desconfianza en el resultado, por lo que el Congreso de la Unión aprueba reformas para otorgar al IFE 53 atribuciones que diera mayor certeza. Y la última reforma, que fue en el 2014, las elecciones del 2012 provocaron preguntas sobre el comportamiento de los políticos y las campañas. Se especuló compra de votos. Por tal motivo, se rediseña el régimen electoral mexicano y el IFE pasa a convertirse en Instituto Nacional Electoral, con el fin de homologar procesos electorales federales y locales para garantizar la calidad de la democracia. ¿Cómo ves esta jugada, mi estimado Mario? ¿Ves cómo está la transición completa de una democracia? Y ahorita le dicen a López Obrador que López Obrador va a quitar la institución democrática, cuando en toda la historia se ha mostrado que realmente se necesitan modificaciones de acuerdo a cómo va pasando el tiempo y los tiempos, podríamos decir. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente son ajustes que todos los sexenios prácticamente se han realizado, y este no es la excepción. Son propuestas que creo yo, y mucha población, la mayoría de la población ve con buenos ojos, en el sentido de que se tienen que ajustar los consejeros y consejeras del INE, el órgano electoral, a los nuevos tiempos, para que pueda haber un ajuste presupuestal que implique que no haya más privilegios y que también puedan ellos seguir ajustándose, seguir teniendo en consideración las propuestas y la ley vigente, que desde luego es algo que no se está cumpliendo, porque los consejeros y consejeras y otros funcionarios siguen ganando más que el presidente de la República. Entonces eso... Que ya no van a ganar más con estas leyes secundarias. Ya tiene que haber un ajuste definitivo en ese sentido. Entonces cada periodo, cada determinado tiempo se necesitan ajustes y reformas a los órganos electorales, no para desaparecerlos, sino para mejorarlos, y lo que implica esta reforma electoral es que la mejora va tendiente a la eliminación de privilegios y gastos innecesarios en un momento en donde se requieren recursos para inyectarle a la economía del país. Pues sí, Mario, tremendo esto que está pasando, de verdad. Yo estoy anonadado, bueno, sorprendido, no, porque pues te acuerdas que en la reforma energética también votaron también en contra sobre ¿te acuerdas también? Sobre la pensión del adulto mayor. O sea, esta gente no quiere verdaderamente, señores, definitivamente que la gente crezca, la gente con más necesidad no quiere que crezca. Creo que vivimos en un estado de cacicazgo, que donde los hacendados eran los únicos privilegiados, y entonces ven a Andrés Manuel como pues un peligro para ellos, pero para el pueblo no, porque Andrés Manuel ha mostrado que es un demócrata completamente al 200%. ¿Sí o no, Mario? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente no son reformas, o no es una reforma para que se acote el elemento de la democracia. Finalmente la democracia también la hace o más bien sobre todo la hace la población. Entonces la gente es la que está pidiendo que haya más democracia, que sea una democracia menos costosa y más amplia, una democracia directa.
Pero sí estás de acuerdo que van a desaparecer 25. No, definitivamente. Y lo que estaba también hermoso era que en la reforma electoral que estaba mandando el presidente de la República, era que el ciudadano iba a ser por voto popular. Ellos iban a decidir la propuesta. Al final de cuentas, pues no se dio, señores. Y realmente, pues... No, definitivamente, completamente estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, pues no ganaron, señores, porque al final de cuentas se volvió a mostrar lo que ellos llevan adentro, y estarás de acuerdo conmigo que, como hemos dicho y lo seguimos repitiendo, ellos no quieren el avance de la gente de escasos recursos, de los que menos tienen. Quieren ellos solo estar en el poder, y seguir mamando del erario como siempre les ha gustado por muchos años. Y esta vez que Andrés Manuel gana, pues se topan con mucha, pero mucha piedra. Marito, ¿tienes algo que decirnos? Ya estamos en la última. Oye, muchas gracias, Mario. Esto es Yucatán Segundo, detrás de tu albarrada, en el episodio número 45. Gracias, Mario. Gracias.